Muy buenos días, estimados maestros. Nos hemos quedado en la página 138. Vamos a continuar con metacognición, los últimos casitos que nos quedan sobre metacognición de estrategias de aprendizaje. Vamos a ver. Una docena tiene como propósito promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje para ello elaborar una guía de preguntas para orientar su reflexión. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, hasta donde sabemos de estrategia de aprendizaje, ¿cuál sería? Vamos, a ver, 10 respuestas en el chat del Zoom y vamos avanzando. A ver, vamos. Muy bien. Yo me voy a encargar de las dos primeras hasta que le agarremos el truco, ¿ya? Muy bien. ¿En qué áreas consideras que no eres tan bueno? Ya, solamente esto. ¿Consideras que te has esforzado lo suficiente? ¿Estarías dispuesto a asumir algún compromiso? ¿Cuál? Solamente esto vemos que hay en la alternativa A. Mira, fíjate si coincide con alguna palabra clave. Ahora, en la B hay uno que sí te va a confundir porque decía difíciles. Sí, yo sé. Vamos a marcarlo amarillo. Y en la B, ¿alguna vez has incumplido alguna de estas? Solamente se centra ya luego en lo que ha incumplido, las consecuencias y mucho menos cómo te hizo sentir, ¿no? Ya esto se va distanciando, se va derivando. Ahora, ¿por qué si es la C? Ojo, vamos a prestar atención a, es cómo te organizas, o sea, la organización es importante, cómo te organizas o crees que esa organización influye, por si acaso, vamos viendo que sí, y sobre todo, tenemos dos, el por qué y cómo podrías mejorarla. Ojo, entonces, en alternativa C tenemos más palabras clave de estrategias de aprendizaje. La organización, el por qué y sobre todo cómo se puede mejorar. Esto es en la pregunta 34. Lo estoy haciendo yo ¿para qué? Para que más o menos tengas una idea de las palabras clave para el siguiente ejercicio. Y como el siguiente ejercicio también se puede ver aquí ya que es un poco corto, mira, vas a comparar las palabras clave. Durante el desarrollo de una investigación bibliográfica sobre un asunto público, la docente ha planificado entregar a los estudiantes una ficha de preguntas con el propósito de promover la metacognición acerca de las estrategias de aprendizaje que están utilizando. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente que la docente incluya en la ficha? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver. Ahora sí voy a preguntar.
La A, eso se queda. Se Se queda. Se queda. queda. Frase clave, ya te lo mostré en la pregunta anterior. Te organizaste. ¿Cómo te Ajá, ¿cómo organizas? te organizas? Ya, ¿Por qué te ¿qué organizas? organizaste? La organización, si es que puede cambiar, ¿ya? Y otra frase clave, aparte de la organización, es cómo Mejorarías. mejorarías la organización. Está tanto el mejorar como la organización. Por esa razón, la A está muy buena. La B, esa se queda. Se Se va. 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 Entonces ya sabemos que acá son distractores las fuentes, ¿sí? Vamos viendo acá la información seleccionada también, ¿ya? Pero no apunta a las palabras clave de metacognición de estrategia de aprendizaje, que en este caso es organización. La C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Lo que has aprendido hasta ahora, ¿ya? Por ahí, eso también te puede engañar, ¿no? Sobre lo que has aprendido, porque habíamos visto que metacognición tiene difíciles, que has aprendido, pero vamos, es que tiene más. A ver. ¿Qué nuevas preguntas han surgido? No, esto ya se refiere al propio tema. Después, ¿qué hallazgo crees que tendrá tu investigación? Está en la propia cognición, está en el propio tema. Y un distractor más es esto de la utilidad, ¿ya? Ahora sí, te preguntaría, ¿qué alternativa tiene más partes buenas o más frases clave? La A. La alternativa A. Y ya sabes ahí que va siendo una constante la organización. ¿Ah? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo distribuyes tu tiempo, tu esfuerzo? Eso es importante en metacognición de estrategias de aprendizaje. A ver, los estudiantes han terminado una actividad en la que construyeron los conceptos de dignidad humana y sujeto de derechos. Tomando en cuenta la actividad realizada, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los estudiantes realicen procesos de metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje? Vamos, metacognición de estrategia de aprendizaje, ABC, ABC. Ojo, ya estás viendo cuáles sí son buenas, cuáles son distractores, ¿ah? Vamos, la A, ya se queda. Se queda. queda. Queda, se Queda. queda, profesor. Identifiquen qué acciones realizaron. Ya, mira, ya, muy bien. ¿Y cuáles le parecieron más útiles? Ya está, muy bien. La B, esa se queda. Se Se va. va. Las fuentes ya sabemos que son distractores, ¿ya? Las fuentes ya sabemos que son distractores. Bueno, como ya sabemos que son distractores, de frente su verdecito. Ahora sí, la C, esa se queda. Se Se va. va. Se va, está en el Se propio va. concepto, está en la parte que llamamos Condición. cognición. Está en el propio tema. No, no reflexiona sobre cómo aprende o qué hace ese tema, ¿ya? Muy bien, la respuesta entonces, la alternativa Ah, Ah, A. Muy bien. Ojo, ya tienes ahí otra frase clave aparte de organización y cómo mejorará. Son las acciones. Y ahora vas a ver que en la otra pregunta las frases clave ya se van repitiendo y ya tienes ahí algunas palabras que ya te sirven. Mira, los estudiantes han terminado de elaborar sus organizadores gráficos para construir conceptos vinculados al riesgo y la vulnerabilidad ante la ocurrencia de sismos. En este contexto, el docente busca promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje en relación con la tarea mencionada. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para lograr dicho propósito? A ver.
Muy bien, vamos viendo ya. Hay bastantes respuestas. A ver, la A eso se queda. Se Queda. 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 Se Frase queda. clave. Se La queda. frase clave. Se queda. Describan las acciones que realizaron. ¿Sabes por qué? Mírala de arriba. Identifiquen qué acciones son las que realizaron. Ajá, ¿te acuerdas? Muy bien. ¿Y cuáles fueron estas acciones que en este caso fueron más desafiantes? Está reflexionando sobre todo el proceso, ¿ah? La B, eso se queda. Se va. Se va. Brindar Mm. ejemplos de qué es vulnerabilidad es la propia cognición. Sigue en el mismo tema, sigue en el mismo concepto, en el mismo tema. Entonces la B se va. La C, eso se queda. Se va. Nuevamente, siguen el mismo concepto, en el mismo tema, siguen la parte que nosotros llamamos cognición, pero lo que nosotros queremos es metacognición, que reflexione sobre ese proceso y esas son las acciones que realizan y cuáles ellos creen que fueron más desafiantes. Así que la respuesta en la alternativa A. Entonces ya vemos ahí, organización, que reflexionen sobre las acciones, si es que estas son útiles o si son desafiantes. A ver, vamos a ver más palabras clave. Los estudiantes han realizado una investigación en la que han recogido la percepción de los vecinos de la localidad sobre la participación ciudadana. En este contexto, la docente ha planificado que los estudiantes respondan una ficha de preguntas sobre su investigación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas de la ficha está dirigido a promover la metacognición sobre alguna de las estrategias de aprendizaje utilizadas en la investigación? Vamos a ver. Metacognición de estrategia de aprendizaje. La A eso se queda. Se queda. Se queda. ¿Cómo seleccionaron? Ya. Fuentes, Profesor, dice. me decía fuentes. Sí, pero vamos a ver si de repente vamos a ir más. ¿Qué otra frase? ¿Qué criterio? Criterio. Claro, ¿Qué ya. criterio? ¿Ves? Sí. Ahí ya no está la palabra Criterio. fuentes. Si por ahí no te gustaban las fuentes, pero en las Sí. demás sí vamos viendo que va apareciendo, ¿ya? Muy bien. Y el más importante, ¿cuáles fueron sus aciertos y sus Así. limitaciones? ¿Te acuerdas que había una maestra que está un poquito equivocada? Decía, no, que para mí es este conflicto cognitivo, veo que está al final. Y yo le dije que no, la metacognición es parte de un paquete, un bloque, donde uno sabe bien lo que hace, pero también es consciente de lo que le falta, es consciente de lo que todavía no comprende. Y eso vemos acá en la alternativa A. Vamos, la B, eso se queda. Se va. Se va. Va. Se va. Conclusiones, comprensión del asunto. Seguimos en la cognición, seguimos en el propio tema. ¿Consideran que podría ser útil compartirlo? Sabemos. Ah, ya, esto sí te quiere confundir. Ya, vamos a marcarlo amarillo porque hay que ser justos. Ajá, ya. ¿Qué otros aspectos vinculados con la participación? Ah, no. Entonces seguimos acá en cognición. Dos malas y un distractor aquí. La C, eso se queda. Se va. Se va. ¿Cuáles han sido los Va. hallazgos respecto? Ya, si sigues con los hallazgos de ese tema, pues sigues en cognición, sigues en el mismo tema. ¿Qué acciones consideran que podrían ser más efectivas para promover la participación ciudadana? Sigue en el mismo tema. Ajá.
Ese es el problema con la C. La respuesta, porque tiene más preguntas que apuntan a reflexionar sobre el aprendizaje, es la alternativa A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo seleccionan? Y sobre todo que seas consciente en qué eres bueno, en qué eres malo, qué de bueno hiciste, qué de mal hiciste. A ver, vamos. Luego de terminar una unidad didáctica en que los estudiantes deliberaron sobre asuntos públicos basándose en los principios democráticos, el docente ha previsto realizar una actividad con el propósito de que los estudiantes realicen procesos de metacognición acerca de sus estrategias de aprendizaje. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es pertinente para el logro de este propósito? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C. Ah, ya la encontraron, bien, ¿ah? Ya diferencian entre cognición y metacognición. Vamos, la A, esa se queda. Se va. Se va. Ah, sigue en el mismo tema. Está en la parte que nosotros llamamos cognición. Sigue en el propio tema. La B, esa se queda. Se va. Se va. Bien, se va. Sigue en el mismo tema. ¿Por qué consideras importante la institucionalidad? ¿Qué principios de la democracia? Uy, uy, uy. Sigue ese mismo tema. La C, esa se Se queda. queda. Se queda. Profesor, ¿por qué A? Ah, ya, mira. ¿Cuáles comprendes? Mejor. Mejor. Ajá, mira, mira, quédate con esto. ¿Cuáles comprendes mejor? ¿Qué te ha permitido comprenderlos? O sea, ¿qué te ha permitido comprenderlos? Es, en otras palabras, ¿cómo lo comprendiste? La forma. Ujú. ¿Cuáles aún no comprendes bien? Ajá, ojo, que aún no comprendes bien esos conceptos. ¿Y qué podría ayudarte a comprenderlos mejor? ¿Y por qué todo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. No, claro, Como que ya va siendo un poco más claro qué palabra es clave y sobre todo el propósito. Cuando tú reflexionas sobre cómo aprendes ese concepto, cuando tú reflexionas sobre qué te falta todavía, eso es meta. Cognición. Ya, muy bien. Entonces vamos viendo ya la siguiente. La docente busca promover en los estudiantes la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje que han empleado para realizar un proyecto de investigación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para el logro y propósito de la docente? Vamos, A, B, C, A, B, C. Ya se están dando cuenta entonces cuál es la estrategia. Muy bien. Vamos, la A, eso se queda. se va. Se va. Las motivaciones no.
información obtenida, qué otros temas vinculados te gustaría investigar. Más que todo son sus opiniones, sus gustos. La B, eso se queda. Se va. Se va. ¿Cuáles Se va. son sus objetivos, la fuente? Siguen el propio concepto en la parte que llamamos cognición. La C, eso se queda. Se queda. Bien, actividades que les resultaron útiles, que acciones que fueron fundamentales para desarrollar su proyecto. ¿Consideran que han logrado todas las metas? ¿Por qué? En ese considero que han logrado todas las metas, van a ser conscientes de lo que han logrado y lo que les falta. Ajá. Bien, ¿ah? La respuesta de alternativa Sí. C. La alternativa C. ¿Eh? Vamos viendo entonces ya las últimas preguntitas de este bloque. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están elaborando informes académicos. En este contexto, la docente tiene como propósito promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje. Por esta razón, están elaborando una guía de preguntas que orienten la reflexión de los estudiantes durante el desarrollo de esta actividad. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro del propósito de la docente? Vamos. A ver, vamos. A, B, C, B, C. A ver, vamos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Ah, ya. Ya me doy Se cuenta que queda. esto te ha gustado en la C, esto te ha gustado, pero hay un detalle, mira, ojo. ¿Qué tareas debes realizar? Tareas, acciones. Ya, muy bien. ¿Cuántas tareas de las planificadas has culminado? Ah, para que veas que haces bien, que haces mal. ¿Has identificado cuáles tareas han funcionado? Ya, para elaborar el informe. Muy bien. ¿Y qué otras tareas que no habías considerado requieres hacer? Ajá. ¿Cuál todavía te falta hacer, incluso que no habías considerado? Ah. La B, eso se queda. Se Se va. va. Sigue en la misma cognición. Y aparte vamos viendo que tiene fuentes, lo cual no nos ayuda. Ujú. Muy bien, entonces la B sigue en el propio concepto, el propio tema. La C, eso se queda. Queda. Lo del interés o los intereses es importante en metacognición, ¿lo hemos visto? No, lo de los intereses no. ¿Sabes para qué sí es bueno los intereses, las necesidades? Eso es en motivación, pero en metacognición no. Creo que por ahí te quiere distraer con esto de que es útil, ¿sí? Si es útil o de repente con la finalidad. Pero dime, ¿cuál tiene más frases clave? Ah, y el distractor mayor era la alternativa C. Ese era el distractor, pero la respuesta era la alternativa A. Entonces, ya va quedando claro cuáles son las frases clave, las palabritas clave en cada uno de los ejercicios. A ver, ya nos faltan una hoja más. Durante una reunión de planificación, un grupo de docentes está dialogando acerca de cómo favorecer la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes docentes brinda una propuesta más pertinente para ello? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C.
La A, eso se queda. Se queda. Sí, muy bien. Que reconozcan cuál es el propósito de cada tarea. ¿Ya? Que evalúen el nivel y dificultad. Y los recursos, ¿te acuerdas los recursos? Los recursos que necesitarían. Tiempo, recursos también era adecuado. La B, eso se queda. Se va. Se va. Las conclusiones, ¿era frase clave de metacognición? No. Oh, no era. Que preguntemos sobre el tema de la siguiente sesión. Tampoco. Sigue en la propia cognición. Wow. ¿Y cuáles van a recordar más fácilmente las ideas? Esto de repente te quise engañar, ¿no? Creo que por eso te engañó. Pero ¿qué alternativa tiene más frases clave hasta ahora? La A. Muy bien, la C, eso se queda. Se va. Fuentes, no. Y de este modo garantizamos que se familiaricen con diferentes tipos de fuentes. Uy, te centraste mucho en las fuentes. La C se va, la B era un distractor por la palabra fácilmente, pero la respuesta era la alternativa Ah, ¿ven? Entonces sí, ver que evalúen la dificultad también es parte de la metacognición y no hay que olvidar ello. ¿Bien? Ya nos faltan unos pocos casos y vamos terminando el bloque de metacognición. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están analizando los conflictos sociales de la región en la que viven. En este contexto, la docente ha propuesto diversas actividades. Después de haber finalizado el análisis de los conflictos sociales de la región, la docente busca promover en los estudiantes la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje que emplearon. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más importante, es más pertinente para lograr dicho propósito? A ver, vamos. A, B, C, B, C. La A, eso se queda. Se va. Se va. Muy bien. Las ideas que tenían, eso va más para saberes previos. Ideas, saberes previos, Si estas ideas han cambiado a partir, pues seguimos con saberes previos, Y si esas ideas se contraponen, ya sabes que es conflicto. Y si su visión acerca de los conflictos se ha enriquecido. Esa visión, ideas, es saberes previos, ¿sí? Ya sabes, Ideas, acuérdate, fíjate las palabritas claves. La se va. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. muy bien. Que Se detallen queda. las actividades que realizaron. Maestritos, porque si detallan las actividades que realizaron, en otras palabras, ¿qué están haciendo? Pasos. Bien, maestra, pasos, bien, Rápido lo dijiste, bien. Ya, pedirles que identifiquen qué aciertos. Uy, mira, que identifiquen qué aciertos e inconvenientes tuvieron. De lo que decíamos, dificultades y problemas, ahora mira, pasamos a otro sinónimo, inconvenientes. ¿Ves cómo quieren, a pesar que sea el 2023,
¿Ves cómo quieren variar las palabras del truco? Pero ahora que estamos practicando bastante y viendo sus sinónimos, es más fácil. Ajá. Y que evalúen dichas actividades si mejoraron. La palabra mejorar, ya sabes que también es propio para metacognición. ¿Cómo puedes mejorarlo? Y ya de una vez te digo, sí, ese mejorarlo tiene mucha relación con el proceso de clarificar dentro de lo que es una retroalimentación en términos de Rebeca Nijovich y Daniel Wilson. ¿Ya? Ese mejorar sí, es de metacognición, y la metacognición se parece al paso de clarificar. Vamos, la C, esa se queda. Así, porque por los hallazgos de su análisis, eso es cognición. La primera es cognición. Segunda parte, porque hay un luego. Preguntarles si creen que dichos hallazgos contribuirán a generar propuestas para gestionar los conflictos sociales. Sigues, porque quieres gestionar los conflictos sociales, sigues en la propia cognición, en el propio tema. De repente, por este contribuir, te quiso confundir. Por último, pedirles que planteen que a partir de sus hallazgos una propuesta para contribuir a gestionar sus conflictos sociales. Si hubiese sido una propuesta para contribuir en su proceso de aprendizaje, para contribuir o mejorar su comprensión del tema, ahí te aceptaba que sea buena esa parte. Pero como es contribuir a la gestión de conflictos sociales, sigue en el propio tema, es cognición. La C era cognición también. La respuesta de alternativa, B. muy bien, ¿ya ves? Entonces ya sabes qué palabras, así como había dificultades y problemas, súmale inconvenientes. Como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes han analizado algunos capítulos de Fratelli Tutti y de la parábola del buen samaritano. A partir de las enseñanzas que han reconocido en ambas fuentes, han elaborado compromisos que asumirán para contribuir con la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Después de que los estudiantes en plenaria han comentado sus compromisos y cómo van a ponerlos en práctica, la docente busca promover en ellos la metacognición con respecto a sus estrategias de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes actividades promueve procesos de metacognición en los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje? Vamos, a veces. A ver, la penúltima de metacognición, la A, se queda. Se va. Frase que lo elimina, dime la frase que lo elimina. Fuentes de información. Fuentes de información. Bien, ¿ves? Bien, ya está, la fuente, no. La fuente se va. La B, esa se queda. Se queda. Frase clave. Queda. Dime la frase Queda. clave. Frase clave. ¿Cómo se organizaron? Organizaron. Ya estamos. Y la siguiente, cómo han planificado su Planificado. cumplimiento de esos compromisos. Ellos mismos están regulándose. La C, esa se queda. Se va. Sigue en los mismos conceptos, sigue en lo que nosotros llamamos Cognición. cognición. Ajá. Y preguntarle por qué estos son importantes para llevar algunos compromisos según las enseñanzas del Evangelio. Sigue, según enseñanzas del Evangelio, sigue en el propio concepto, en el propio tema, es la cognición. Así que la respuesta es la alternativa B. B.
¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestro. Sí. ¿Sabes? Cómo se organizan los pasos que uno sigue es metacognición. Y ya finalmente, en el marco de una experiencia de aprendizaje sobre sostenibilidad y desarrollo económico, los estudiantes van a elaborar individualmente un ensayo acerca de que si es viable un modelo de economía verde en el Perú. En ese contexto, la docente busca promover la metacognición en los estudiantes respecto a las estrategias que emplearán para la elaboración de los ensayos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para el logro y el propósito de la docente? Vamos. A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos. La A se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Economía verde. Sigues en el mismo concepto, en el mismo tema. Eso es cognición, no es metacognición. Lo que con nosotros queremos es metacognición. Ajá. Muy bien, ahora vamos viendo lo siguiente. El solicitarles que recaben información a las fuentes y que organicen información recabada y la incorporen. Un detalle, en la última, para no confundirnos, en la última, ¿son los alumnos los que responden esta pregunta o es la maestra quien les dice que organicen esta información y la incorporen? ¿Quién les está La diciendo eso? maestra. Maestra. Por la forma como se realiza esto, por eso le pongo verde. Mal. La B, eso se queda. Se queda. Se va. Ya. La primera, entonces, para los mastitos que dijeron que se queda. La primera, ¿qué tipo de ensayo es el más idóneo para plantear si es viable implementar un modelo de economía verde? ¿Metacognición o cognición? Cognición. Cognición, sí, en el propio tema, sí, en Disculpe. el propio concepto, por economía verde. Que seleccionen ensayos con una estructura argumentativa clara, pedirles que identifiquen cómo se sustentaron las posturas. Sigue en el mismo concepto, en este caso por lo del ensayo. Pero no es una reflexión sobre cómo se organizan, no es una reflexión de qué de bueno tienen acerca del ensayo, qué les falta, no. La C, esa se queda. Queda. Se queda. Primera frase clave, dime. Pasos. Pasos. ¿Qué pasos consideraron indispensables? A ver, dos buenas más y ya queda. Solicitarles que señalen qué se requiere para llevarlos a cabo. Que señalen qué se requiere para llevarlos a cabo. ¿Qué cosa? Pasos. Y la última, que evalúen qué plazos pueden asignar a cada paso y se organicen. ¿Es bueno o malo? Bueno. Bueno, Muy bueno, porque aparte de tener organización, también tiene pasos. Entonces, ya pues, por goleada, la respuesta a la alternativa. Sí. sí, ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. claro. Y, ojo, ya estamos en la página 104 y ya sabes que hemos terminado esta partecita. Quiero llegar al índice para que puedas comprender. Ya, listo, evaluación y retroalimentación terminado. Hemos terminado metacognición, ya está acabado todo esto. Y ahora vamos con los procesos auxiliares. Pero si te das cuenta, cuando hicimos saberes previos y cuando hicimos conflicto cognitivo, ya habíamos trabajado motivación, transferencia y andamiaje. Entonces va a ser un poco más fácil. Vamos entonces a recordar un poquitín de motivación en la 105
y nos vamos a la casuística, ¿ya? Hago breve porque recuerda, yo ya había explicado motivación. Muy bien, ese proceso que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución de problemas, ¿sí? Se debe mantener siempre la motivación e interés por la tarea. Entonces, el docente tiene que promover que los estudiantes pongan atención en los aciertos, en sus errores, y que siempre incentive, que tenga esta acción incentivadora a lo largo de toda la clase. El ministerio en el currículo nacional nos dice que es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ellos se cubre una necesidad o un propósito. Entonces vamos viendo lo siguiente. Hay dos tipos de motivación. Motivación intrínseca, la que surge en la misma persona, la que no necesita estímulos externos. Es cuando la persona tiene sus intereses o quiere desarrollar por sí mismo sus capacidades personales. Por ejemplo, hacer algo por autodeterminación, hacer algo por curiosidad, curiosidad más en los niños, ¿no? En los niños de inicial, primeros grados de primaria. Y ya pues por autodeterminación o por desafío o esfuerzo, motivación intrínseca. Y por otro lado, la motivación que no vamos a emplear, la que vamos a descartar, es la extrínseca, que tiene incentivos externos, estímulos externos, dinero, premios. Por ejemplo, hacer algo por obtener recompensas o evitar castigos. Eso es motivación extrínseca y debemos evitarla. Tenemos entonces que hay muchas maneras de motivar de forma intrínseca. Algunas de ellas, que los contenidos se ajusten a las necesidades e intereses de los estudiantes. También realizar actividades que les guste y que les interese. Trabajar con material que les agrade y que sea de su contexto, ya sabes, ¿para qué? Para motivarlos permanentemente. Y incluso hasta los propios retos, hasta el propio conflicto cognitivo, puede ser un elemento de motivación. Así que, maestro, ya ahí están las frases clave para motivación. Nos vamos a motivación y empezamos. La mamá de Claudia le comenta a la docente que su hija solo cumple con sus deberes si es que se le ofrece algo a cambio. De acuerdo al caso leído, ¿qué tipo de motivación evidencia la conducta de Claudia? No son muy comunes las preguntas de motivación actualmente, ¿ah? Pero vamos, son las más antiguas y también las poquísimas que pueda venir. Vamos, ABC, ABC. La ASA se queda. Se va. Sí, no hay, no hay. Se va. Solamente son dos, intrínseca y extrínseca. Ni social, ni de logro, son distractores muy alejados. Vamos, la C, esa se queda. Se queda. Se va. Queda, no. Si se le ofrece algo a va. cambio, si se le ofrece algo a cambio, como en este caso, a ver, ¿dónde dice? Darle permiso con amigos, comprar lo que ella quiera, eso es Extrínseca. porque ella misma debería hacerlo porque le nace, porque ha reflexionado. Pero si tú le das algo a cambio, eso es extrínseca. Extrínseca. Ajá. Muy bien. Profesor, sus preguntas son muy antiguas. Así, mira, una pregunta del 2016 vino en el 2022. Así que, jaja, reciclan las casuísticas. ¿Cuál de las siguientes acciones fomenta el desarrollo de una motivación intrínseca en los estudiantes? Vamos, ABC, ABC.
La A eso se queda. Se va. Va. Actividades sencillas, más motivación intrínseca, no. Más bien tendrían que ser desafiantes para que él tenga curiosidad, siente ese desafío, ese reto. No. La A se va. La B eso se queda. Se Se va. va. Se Se va. va. Puntos extra es extrínseca. Extrínseca. Ajá. Bien, ¿ah? La C eso se queda. Queda. Se queda. Ah, creo que no debí hablar mucho cuando expliqué por la A. Claro, por actividades desafiantes. La D, eso se queda. Se va. Se va. Va. Ponerlos de ejemplo a tus compañeros cada vez que están en alguna actividad, eso también es extrínseca. Reconocerlo públicamente también es extrínseco. Más bien motívalo con las palabras, que las actividades sean retadoras, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. La última pregunta de motivación, porque no son muy comunes, no son muy comunes actualmente. ¿Cuál de las siguientes acciones fomenta la motivación intrínseca en los estudiantes? ¡Ay! Igualita a la de arte. Vamos, hazlo rápido, hazlo rápido. Aunque no, lo podemos hacer juntos, ¿sí o no? Lo podemos hacer juntos para avanzar. Ah, mira. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Actividades sencillas, no. Queremos intrínseca. La B, eso se queda. Queda. Se queda por actividades desafiantes, pero alcanzables. Tampoco le vas a dejar, pues, imposibles. La C, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Mira, la C, con la última parte, felicitarlos cada vez que hace algo bien, eso está resumiendo, condensando la alternativa de el otro tipo de pregunta. Tú ya sabes, ¿ah? Puntos extra y felicitarlos cada vez que hacen algo bien, eso es extrínseco. ¿Por qué, profesor? Porque si tú lo felicitas por algo que hacen bien, y el que lo está felicitando no es el mismo, es a otra persona que está afuera, en este caso tú, y eso es extrínseco. Profesor, entonces, ¿cómo debo motivarlos intrínsecamente? La propia casuística ya te lo dijo, con actividades desafiantes, pero alcanzables. ¿Mm? O sea que hasta el reto, el conflicto cognitivo, se convierte en un elemento para motivar. Muy bien. Y ya saben, ¿ah? Que transferencia es aplicación de lo aprendido. Y si se olvidaron, pues vamos, hagamos la diapositiva juntos para pasar a la casuística. Si la transferencia es aplicar lo aprendido a otros contextos o situaciones, ¿qué proceso pedagógico promueve principalmente la docente a realizar sus actividades? Vamos, hagamos esto y nos vamos a las casuísticas. ¿Por qué? Porque también esta pregunta está en las casuísticas, porque la he tomado de ahí. Vamos, a veces. Muy bien. La A se queda. Se queda. Se Eh, queda. ya aprendieron estrategias utilizadas, no, ya aprendieron captar clientes y estas estrategias utilizadas para captarlos. Ya lo aprendieron y lo aplicaron a los negocios de su localidad. Y ahora transferencia, ¿por qué? Porque una vez que ya lo aprendieron, lo aplican a otro contexto. Profesor, ¿y cuál es el otro contexto en que ya no son los negocios de su localidad? Es su propio modelo, su modelo de negocio. Ahí está el otro contexto o situación, ¿sí? La respuesta entonces es transferencia. La A. Muy bien. Ahora sí, entonces nos vamos a puras casuísticas de transferencia. A ver, vamos. Después de la actividad se produce el siguiente diálogo entre el docente y Lorenzo. Uno de los estudiantes dice, profesor, entonces los pulsos son una forma de organizar el tiempo en la música, como cuando uno divide una hoja en partes para controlar las proporciones de lo que se dibuja. Es una excelente observación. ¿Por qué se te ocurre esa idea?
es que en el verano tomé clases de dibujo de cómics y la profesora nos enseñó que cuando dibujamos caras de personajes es útil dividir el papel en cuatro para controlar mejor las proporciones de la cara. ¿Y qué te hizo relacionar eso con el pulso en la música? Bueno, cuando empezamos a marcar los pulsos sentí que era como el papel dividido en cuatro, porque todos los pulsos son iguales, duran lo mismo y ayudan a organizar el ritmo. Así que me acordé de lo que aprendí en el verano. En el diálogo se evidencia que Lorenzo ha realizado un proceso de transferencia de aprendizaje. ¿Por qué? O sea, ya sabes que hay transferencia. La pregunta es, ¿por qué? Vamos. Y de paso refuerzas el concepto de transferencia. A veces. Eso se queda. Se queda. Se queda. ¿Qué? Primera frase. Porque aplican lo Lo que aprendió, ajá, en la construcción de un nuevo concepto. Ajá. Ese es otro contexto, ¿ya? Aplica lo que aprendió, muy bien, ¿ves? ¿Ves que mi definición era simple y aparte va correspondiente a lo que está en las casuísticas? Ya ves, eso se queda. se va. Identifica las estrategias que le facilitaron. Eso, ¿sabes qué es? Si fuese la B con las palabras que está, eso sería metacognición. Porque reflexionas, porque sabes qué te ayudó, qué te sirve, ¿sí o no? La C, eso se queda. Se va. Va. Porque logra comprender la noción de pulso. El propio tema, el propio concepto. Maestra Claudio, muy bien, listo, ahora sí. La respuesta a la alternativa A. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está claro, maestro. Ajá. Cuando aplicas lo aprendido a otra situación o cuando en un problema que estás aplicas algo que ya aprendiste antes, eso es transferencia. Ujú. Muy bien. Como parte de un proyecto acerca de la importancia de la participación ciudadana, los estudiantes organizados en equipos han recogido las percepciones de los vecinos de su localidad acerca de cuánto conocen de los mecanismos de participación democrática. Luego de haber realizado una encuesta, los vecinos en plenaria comparten cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron para la realización de ese trabajo y cómo las resolvieron. ¿Cuál de los siguientes, cuál de los siguientes estudiantes evidencia mejor un proceso de aprendizaje, un proceso de transferencia del aprendizaje? Esto es cuando transmití en TikTok, por eso dice hola. Ya vamos, a veces.
Eso se queda. Se va. Se va. Ah, les resultó difícil. Se Eso va. nos está dando un guiño, hacia lo que es metacognición. Ujú. ¿Ya? Pero, ¿hay algún indicio, alguna frase que te indique que ya aprendió algo anteriormente y que lo aplicó ahora? No. No, maestro. No hay. Y la A se va porque hay ausencia de palabras clave ¿de qué? De Transferencia. transferencia, de mensaje. No hay frases clave, no hay frases, pues. No vamos a inventarlas. La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Dice que lo más complicado fue organizarnos con mi equipo, ya, lo complicado fue, eso es metacognición. Ujú. Todos queríamos recorrer la misma ruta, pero antes nos reunimos y elaboramos un plan de ruta. Ah, mira, está haciendo su recuento de pasos de lo que hizo. La B se va totalmente porque eso es metacognición. Ujú. La C, eso se queda. Queda. Se queda. Queda. Se queda. Mira, parecía que iba a ser pura metacognición, pero ¿sabes cuál? Dice, recordamos que en el área EPT diseñamos una encuesta. Entonces tomamos los criterios. ¿Te das cuenta que utilizó lo que aprendió en EPT para esta actividad? Entonces, ¿cómo se llama ese concepto donde tú recuerdas algo que aprendiste y lo aplicas a un nuevo concepto, a una nueva situación? Transferencia. Transferencia. La respuesta entonces, la alternativa. Sí. Sí. Y acá lo crucial, lo importante fue esta frase. Recordamos que en el RPT diseñamos una encuesta. Entonces, y pum, ahí ya está aplicándolo para la actividad actual. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. No. Entonces, ahí estamos bien. Aplicar lo aprendido en otra situación o contexto, eso es transferencia. Un docente está diseñando una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes analizarán la presencia de mercados oligopólicos en la economía peruana. Para el desarrollo de esta sesión, ha previsto realizar distintas actividades. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas tiene como propósito promover la transferencia de aprendizaje en los estudiantes? Quieren ver los mercados oligopólicos, pero vamos, transferencia. Debe haber alguna frase. Eso se queda. Se va. Se va. Se va. Va. Se va. Saberes previos, la primera oración. Que contrasten lo comentado anteriormente con lo que dicen los distintos especialistas, que contrasten lo comentado, pues ahí está contrastando fuentes, pero no te dice que ya lo aprendieron en otro contexto, en otra clase, ojo. Dialogar con ellos acerca de la información, no, parece que le estás retroalimentando más bien. La B, eso se queda. Se va. Ya están en duda. Ya, yo lo hago, yo lo hago. Estudiantes que indiquen por escrito lo que conocen. Maestros, cuando los estudiantes indican lo que conocen, ¿cómo se llama ese proceso? Saberes previos. Saberes Saberes. previos. Lo reconocemos por el verbo conoce. Conocen. Ujú. Pedirles que de manera voluntaria compartan en plenario lo indicado en su escrito. Oh, mira, van a explicitar sus saberes previos. Siguen saberes previos, la vea. Indicarles que planteen estrategias para indagar sobre los mercados. Que planteen estrategias, ya. Bueno, están construyendo el aprendizaje. Eso no es transferencia. Lo que dijeron que era la B, ojo, la B más apuntaba a saberes previos. Ojo, ojo. La C, eso se queda. Se queda. Queda. Se Queda. Pero. Muy bien. ¿Sabes por qué? Brindar a los estudiantes algunos casos de mercados oligopólicos. Ya, ahí. Vamos viendo. Dialogar con ellos sobre por qué dichos casos son ejemplos de mercados oligopólicos. Ya, muy bien. Ojo, es en la economía peruana. Ya.
Y acá viene la frase más importante. Otros Según los sectores, sí. criterios usados en el análisis anterior, ya, identifiquen mercados oligopólicos en otros sectores Economía. en otros sectores, ya te está indicando que es otro contexto, otra situación, y de lo que ya vieron en el análisis anterior. Por esas palabritas, sobre todo por esas dos últimas líneas, la respuesta a la alternativa Sí. C. Cuando Sí. aplicas lo ya aprendido a otro contexto o situación, eso es transferencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Está claro, maestro. O sea, hay palabritas que también indicando, ya lo aprendió, ahora lo aplican a otra situación, lo van a utilizar en esa situación, lo van a utilizar en este nuevo ejemplo, en este nuevo caso. Ustedes van a hacer transferencia. Cuando den el examen de nombramiento o el examen de ascenso, van a hacer transferencia, porque lo que aprendieron en vacaciones lo van a aplicar ahí. Eso es transferencia. Un docente está diseñando una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes analizarán la presencia de estereotipos de género en la publicidad. Para el desarrollo de dicha sesión, ha previsto realizar distintas actividades. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas tiene como propósito principal la transferencia y el aprendizaje de los estudiantes? Vamos, A, B, C, A, B, C. ¿Se han dado cuenta que a pesar que sea de otra especialidad o a veces dentro de la misma especialidad, las preguntas y las respuestas se parecen mucho? A ver, eso se queda. Se va. Se va. La primera parte dice conocen. ¿Qué concepto es? ¿Qué proceso? Saberes previos. Saberes previos. Ajá. Y si lo comparten con sus compañeros, ¿qué sigue siendo? Saberes previos. Saberes previos. Saberes previos es que recuerden lo que conocen, recuerden lo que saben y que lo compartan con los demás. Eso es saberes previos. Y que planteen cómo resolverían dudas sobre este tema. Ay, no, siguen el propio tema. Así que la A se va. La B, eso se queda. Se va. ¿Qué es lo que entienden por estereotipos? ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué proceso es? Cognición. Pero como es, ¿qué es lo que entienden por eso? Es saberes previos. Ajá, claro. Cognición, ese término yo lo utilizaba para diferenciarlo de metacognición, ¿no? Ajá, pero cuando te preguntan qué es lo que entiendes, claro, sigue siendo cognición, ¿no? Diferenciándolo de lo que es meta. Pero específicamente es saberes Saberes previos. Ajá, saberes previos y conflicto es propio de la misma cognición, ¿ya? Buen punto, gracias por ese aporte. O gracias por permitirme ampliar eso. Muy bien, pedirles contrastar lo comentado anteriormente con lo que dicen los especialistas. Contrastar lo comentado con especialistas. Eso creo que te engañó tal vez, ¿no? Te engañó eso. Distractor. Pero eso fue lo que dijo el especialista, no lo han aprendido ellos, ¿me entiendes? Un proceso de aprendizaje puede ser con ejemplos, con algo más. Y dice acá, finalmente pedirles que a partir de lo anterior formulen una definición de estereotipos. Van a formular una definición. No es que van a aplicarlo a otro contexto, a otra situación. Dime, ¿los van a aplicar a otro contexto o situación? No. Siguen en la misma situación, siguen en el mismo contexto. O sea, por eso la B tenía una parte de transferencia, ¿sí? Porque está contrastando lo que dijo otro especialista, tal vez, pero no lo está aplicando a otro contexto, a otra situación. La C, eso se queda. Te queda. Queda. Le das una publicidad, ya, le das una publicidad, dialogas con ellos, se parece mucho a un ejercicio que acabamos de hacer. Y considerando los criterios usados en el análisis anterior, que identifiquen en distintas publicidades. ¿Quieres saber dónde está otro contexto? En distintas
Publicidades. Ahora que recuerdo, en el ejemplo que se parece mucho a este, decía en otro sector económico, ¿sí? ¿Lo recuerda? Sí, sí. Sí, ¿no? Ajá, ya. Ahora es en distintas publicidades, en otros sectores económicos. Por ahí ya vas viendo cuáles son las palabras actuales para transferencia, porque recuerda que esta pruebita vino en el 2024. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Listo. Acá se acabó la parte de transferencia en la que te piden reconocer la transferencia y tú en las alternativas extensas de 2, 3 líneas, 4 líneas, tendrías que reconocerlo. Ahora se viene el mix. Ahora se viene el show de procesos pedagógicos. ¿Por qué? Porque las alternativas son cortas, las alternativas corresponden a un proceso pedagógico y tú tienes que subrayar palabras clave de aquí para que te des cuenta que hay, ¿sí? Así como habíamos hecho con metacognición en un bloque anterior. Un grupo de estudiantes participa de un encuentro de balonmano durante una práctica. En una acción de juego, los estudiantes tienen dificultades para ejecutar la estrategia que les daría ventaja ante los oponentes, por lo que los estudiantes proponen utilizar una de las jugadas de un fundamento de baloncesto. ¿Sí? A ver, vamos viendo. Están en balonmano y van a utilizar una estrategia que ya conocen, que ya manejan de baloncesto. ¿Cómo se llama eso? Vamos, rapidísimo. No es tan difícil. La A, eso se queda. Se va. Ya podemos descartar Se bien va. porque venimos frescos de metacognición. Para nada es metacognición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, es que ya lo estamos dominando, porque estamos terminando todo el temario. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. Utilizaron lo que ya conocen de baloncesto para un nuevo contexto que es balonmano. La C, eso se queda. Se va. Se Va. va. Y la D de dedo también se va. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿sí? Sí, maestro. Más claro todavía porque ya vas viendo puritos casos de transferencia. Vamos. Otra vuelta puse un hola. Ah, este fue cuando hice transmisión en TikTok. Una docente acompaña las acciones realizadas por un equipo de estudiantes que indaga, revisa y analiza el significado de captar clientes y ejemplos respectivos de estrategias utilizadas en diversos negocios de su localidad. Luego ella les pide proponer estrategias de captación de clientes para su modelo de negocio. ¿Qué proceso pedagógico promueve principalmente la docente al realizar las actividades? Vamos. Ah, ya la reconocieron, ¿no? Esta es la que copié para la diapositiva. Como nunca me gusta inventar casos, yo prefiero copiar un caso corto a las diapositivas. La A ya se queda. Se queda. Queda, maestro. Se queda. Se Porque ya queda. saben estrategias de venta, de captar clientes, esas estrategias ya lo saben en los negocios de su localidad y ahora tienen que captarlo a su propio modelo, a su modelo de negocio. Como es otra situación, otro contexto, la respuesta, transferencia. Y obviamente que la B y la C se va, ¿ya? Lo hemos hecho en la diapositiva, ojo, ojo. A ver, vamos a ver. Siguiente. Gustav Freytag propuso que las obras dramáticas comparten una estructura que se divide en 5 partes: exposición, acción, creciente, clímax, acción decreciente y resolución. Un docente de arte muestra a sus estudiantes el esquema propuesto por Freytag y discute con ellos un ejemplo de cómo dicha estructura se aplica en el cuento Pinocho. Luego de que los estudiantes han comprendido la estructura, el docente distribuye otros cuentos infantiles a la clase y cada estudiante identifica las 5 partes del esquema propuesto por Freytag en uno de los cuentos. ¿Qué proceso pedagógico busca promover el docente en los estudiantes en la última parte de la actividad? Vamos, ABC, ABC.
Si ya lo aprendieron con Pinocho y ahora lo van a aplicar en uno de los cuentos, en otros cuentos infantiles, la A se queda. Se va. Muy bien, y con seguridad, porque hemos hecho metacognición. Ya hemos hecho metacognición. Sí. La B, eso se queda. Se Bien. queda. Se Queda. queda. Ajá. Y la C, eso se queda. Se Se va. va. Se Se va. va. Otra vuelta a la palabra otros, ¿no? Otros, distintos. Ujú. Eso es lo que me doy cuenta. La respuesta alternativa B. B. Y apareciendo la palabra otros o distintas, ya lo pongo en la diapositiva. Ojo, se convierte en truco ya. En el marco de una experiencia de aprendizaje vinculada al manejo de conflictos, la docente realiza la siguiente actividad. Ya, es larga la actividad. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se promueve principalmente la actividad escrita? Vamos. Si tenemos suerte, hoy día terminamos andamiaje. De que sí terminamos transferencias, sí es un hecho. Pero si tenemos tiempo y suerte de que entiendan y que no hay muchas preguntas de ustedes, creo que hasta podríamos terminar andamiaje. Nos faltan 21 páginas. Por lo menos quiero avanzar 2. Nos faltan 2 clases a 10 páginas por clase, 10, así, ya vamos. Si aplican lo aprendido a una nueva situación, a una nueva actividad, vamos, la A, eso se queda. Se va. Se va. Se va, muy bien, Se porque va. ya sabemos que Se va. metacognición no se parece para nada a metacognición. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va Que también. también ya hemos hecho bastantes casitos de conflicto cognitivo y para nada es conflicto cognitivo, no vemos duda, incertidumbre, ¿no? ¿Ah? O tampoco vemos que hay un comentario y se le contradiga, no, para nada es conflicto cognitivo. La C, eso se queda. Se queda. Te queda. No nos Queda. convence, no, ya. Te voy a ser sincero, a mí tampoco me convence tanto, ¿ah? Pero vamos, nuevamente, te digo, ¿habrá conflicto cognitivo? No. Para nada. No cumple con ningún truco de conflicto cognitivo. Y metacognición, ¿están estas palabras clave o frases clave de metacognición que acabamos de hacer? No. ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los recursos? No. Ya, pues. Entonces, vamos viendo que como estaban ahí recordando, están viendo una conceptualización, una guía, y ahora elaboran un texto, lo están aplicando a esa situación, en ese caso es transferencia. ¿No te convence? Yo también te entiendo. Pero no es para nada conflicto cognitivo, y creo que el distractor mayor, pero aún así tampoco tiene frases de metacognición, tampoco puede ser la respuesta alternativa. C. Sí. La C. Muy bien. La aplicas a una Maestro, nueva situación. Sí, te escucho. maestro, buen día. Y la palabra donde dice utilizando sus textos, porque ya está utilizando otro material, ¿eso no me indicaría transferencia de aprendizajes? Ah, El utilizando sus textos. por eso, cuando vemos Sí, que recogió los saberes previos, elaboraron el texto y los utiliza,
Es por eso que es transferencia. Ujú, sí, maestrito. Buena observación. Ujú, muy bien. Profesor, una preguntita. Sí. ¿En qué casos debemos poner en la práctica pedagógica las preguntas de casuística? ¿O no se pone en práctica, o no se pone en la práctica pedagógica lo que estamos No, aprendiendo en bueno, las preguntas casuísticas? no. Sería mezclar las cosas, no. O sea, otra cosa son preguntas, otra cosa es No, práctica porque tú me pedagógica. dices las preguntas, ¿qué? O sea, ¿me copio todo esto? O sea, no entiendo, pues no, no No, no, eres no, no, clara. no. Lo que estamos aprendiendo sobre, por ejemplo, los procesos pedagógicos. Así aplícalo, pero tienes que adecuarlo a tu realidad, ¿no? Con un grupo de revoltosos o gente que ha sido en turno tarde, por ejemplo, yo no voy a estar aplicando lo de, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió el otro? Son personas que tienen muchos problemas de conducta, ¿me entiendes? O sea, tienes que ver la realidad y ver si es que es viable o no aplicarlo, ¿sí, maestra? Ya, profesor, está bien, gracias. Claro, hay que tener criterio para eso. Muy bien, o por ejemplo, aplicar todos los pasos en una hora, cuando te cortan tu horario y tienes una sola hora, pues, no puede. Luego de desarrollar la activación corporal, todos los estudiantes toman una de las bandas elásticas y se ubican distribuidos por todo el espacio, de pie, mirando hacia la docente. La docente demuestra tres tipos de movimiento en los que se sujeta la banda elástica de diversas maneras y la estira con los brazos venciendo su resistencia. Después solicita a los estudiantes que repitan los movimientos. La docente les indica la forma correcta de sujetar la banda elástica y la cantidad de repeticiones que deben realizar. Los estudiantes realizan los ejercicios mientras la docente cuenta en voz alta. ¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente cuando los estudiantes identifican las actividades de la vida cotidiana en las que realizan movimientos practicados anteriormente? Ah, ya te dijo, oye, en la misma pregunta ya te está dando la respuesta. Mira, actividades de la vida cotidiana en las que realizan movimientos practicados anteriormente. Ah, hace tiempo que no miraba una pregunta que su propio contenido te da la respuesta. Hace mucho tiempo. La A, o sea, se queda. Se queda. Queda. La frase más importante es practicados anteriormente. ¿Ya? O sea, es subrayado de amarillo todo eso, pero la frase más importante es esta. Practicados anteriormente. Así como otras situaciones, así como distintas situaciones, ya. La B, esa se queda. Se va. Se va, no Se vemos va. autoevaluación acá. Y la C, esa se queda. Se va. Se va. Ah, se queda, dice, ya. Vamos viendo, a ver, ¿qué palabras te indican conflicto cognitivo? ¿Hay alguna palabra que te indique conflicto cognitivo? ¿Hay o no hay? ¿Qué me dicen? No hay. No hay, pues. Entonces, ya, si no hay ninguna frase que al interpretarla te dé el concepto, o no hay ninguna frase que sea parte del truco, pues entonces no es, pues, ¿no? Muy bien. La respuesta, la alternativa, a ver, creo que solamente nos vamos a quedar en transferencia, ya no hacemos andamiaje. Un equipo de estudiantes desea evaluar su prototipo. En ese contexto, el docente les propone realizar la siguiente actividad. Realizar inicialmente prácticas de prueba de un prototipo con los integrantes del equipo. En esta labor tendrán ayuda docente. Luego, analizar los procedimientos aplicados y el análisis de los resultados obtenidos, se les pedirá que realicen pruebas de su prototipo con usuarios reales. O sea, tenían una forma y ahora lo van a aplicar con usuarios reales. Antes lo habrían hecho con integrantes que cumplan, bueno, con usuarios reales que cumplan con el perfil de usuario requerido. ¿Cuál es el principal propósito del docente de plantear esta actividad? Vamos, a ver, a ver. La respuesta, la alternativa. Ah, Ah. La alternativa. Muy bien. Ahora sí. Siguiente casito. Acá la mayoría cayó, ahora que recuerdo.
En este caso que viene cayeron muchos docentes. En el orden de 5 años, a la hora del juego libre en los sectores, el grupo de niños que está en la biblioteca pide a la docente que les lea la página de un libro que trata sobre los animales peruanos que están en peligro de extinción. Animales peruanos que están en peligro de extinción. Concluida la lectura, Alejandro pregunta a la docente, ¿y el elefante se puede extinguir? El elefante no es un animal peruano, es un animal de otro lugar. Dije la palabra otro. Vamos, ABC, ABC. La A se queda. Se Se va. va. Se va. Va. Ya hemos hecho metacognición y ya sabemos qué es, qué no es. La B, esa se queda. Queda. Se queda. Profesor, ¿y por qué en el conflicto solamente formula una pregunta, una duda nada más? Aparte, le está aplicando a otro contexto. O sea, ya sabemos lo que es extinción, está ahí en extinguir. Y cuando concluye la lectura, pregunta a la docente, ¿y el elefante se puede extinguir? Ujú. ¿Por qué? Le está aplicando a otra situación, a otro contexto. Porque el elefante recuerda que no es un animal peruano. Ajá. La respuesta, ajá. Aparte, vamos viendo la respuesta de la alternativa B. B. Es otro animal al que se le está aplicando. Muy bien, vamos ahora con el buen samaritano. A ver, vamos, nos falta unos cuantos casos y terminamos transferencia. Después de que los estudiantes analizaron la parábola del buen samaritano, la docente les pide que comenten por escrito cómo realizaron sus análisis. A continuación se presenta el texto de uno de ellos. En otras sesiones tuvimos que buscar información extra para comprender algunos temas y expresiones usadas en los textos bíblicos que leímos. Por eso usé el contexto bíblico para comprender mejor el mensaje del buen samaritano. Además, seguí otros pasos que aprendí para analizar textos bíblicos. Identifiqué quiénes representaban los personajes, busqué las enseñanzas y finalmente busqué otros relatos que presenten un mensaje similar al de la parábola que analicé. Aplicar todos estos pasos me ayudó a comprender esta parábola. ¿Qué proceso de aprendizaje se destaca principalmente? Maestros, ¿se han dado cuenta que gracias a Dios, y digo gracias a Dios, enfático, no aparece metacognición como alternativa? Porque hay bastantes palabras clave de metacognición también, ¿no? Maestro. Ah, están resolviendo, ya, resuelven nomás. Estaba reflexionando en voz alta. Más bien que no hubo metacognición, ¿ah? Ahí sí hubiese estado sudando frío. Nada, eso se queda. Se va. Se Se va. va. Se va. Muy bien. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. ¿Aplicó las otras lecturas?
¿no? Para que pueda presentar el mensaje similar de la parábola que analizó. Entonces sí, pues, y eso ayuda a comprender la parábola. Y la C, eso se queda. Se Se va. va. Se va. ¿Se han dado cuenta que por la palabra pasos, por ahí nos hubiese indicado o parecía más que todo metacognición, ¿cierto? Pero por la palabra aplicar cambia. Ajá. Pero también date cuenta que aplicar, ajá, ya, te diste cuenta por aplicar, bien, ¿ah? También Pero otro aún maestro así me dice, hubiese estado busque más otro complicado. relato. Dime. Sí, maestro, otros relatos no nos indicaría que es transferencia. Ah, Mm, bien. Entonces, ¿te has dado cuenta qué tan importantes son distintos, otros, para reconocer transferencia? Ujú. Bien, ¿ah? Wow, su ojo clínico ha sido desarrollado. Wow. Vamos, más casuística transferencia, terminamos. Los estudiantes están realizando un juego llamado 10 pases. Este consiste en que los equipos deben lograr hacer 10 pases consecutivos de balón entre sus integrantes antes de intentar lanzar el balón para encestar. Cuando el equipo encesta recibe un punto. El primer equipo que logre conseguir 5 puntos gana el juego. Luego de jugar un buen rato 10 pases, el docente propone a los estudiantes realizar un partido de baloncesto en el que pondrán en práctica lo aprendido en el juego. ¿Qué proceso de aprendizaje espera principalmente el docente que realicen los estudiantes? La A, eso se queda. Se queda. Se Se queda. queda. La poner en práctica lo Queda. aprendido en el juego. Ajá, muy bien. La B, esa se queda. va, Se Se va. 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 Y la C, esa se queda. Se va. va. Se va. Va. Entonces, ya va quedando más clarito cómo es que se da la transferencia. ¿Sí, maestitos? Ujú. Listo, muy bien. Nos faltan 4 casos. Ya, y terminamos transferencia. Sí, tenemos que terminar sí o sí transferencia. Mañana empezamos con andamiaje. La docente solicita a los estudiantes que se echen en el piso en posición de cúbito supino para realizar un ejercicio. Luego les indica que con las piernas y los brazos extendidos y paralelos sobre la cabeza, rueden lateralmente sin tocar el piso ni con las manos ni con los pies. Primero hacia un lado y después hacia otro lado. Luego, cuando los estudiantes ya han dominado el movimiento, la docente indica que formen grupos de 6 integrantes y que juntos inventen una actividad lúdica en la que realicen el ejercicio recién aprendido. Uno de los grupos inventa un juego al que llaman el tronquito viajero. En este juego, 5 estudiantes del grupo se echan muy juntos, uno al lado del otro en el piso, realizan el ejercicio aprendido rodando todos para el mismo lado para trasladar el tronquito, que es el sexto estudiante que debe estar echado en decúbito prono y transversalmente sobre ellos. Cuando la docente solicita a los estudiantes crear una actividad lúdica en la que realicen el ejercicio aprendido, ¿cuál de los siguientes procesos pedagógicos promueve principalmente? A ver, la A se queda, Se va. Se va. Se va. Se va. Se la va. B se queda, Se 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 va. va. Se va. Se se va. va.
Y la C, esa se queda. Se queda. Se queda. Los estudiantes ya han dominado el movimiento. Ajá, uno de los grupos inventa el juego llamado el tronquito y realizan el ejercicio ya aprendido. Aprendido. Ya aprendido. Muy bien. Vamos entonces con más casitos. Nos quedan 3 más y terminamos. Luego de comprender mejor las limitaciones del IMC como único factor para valorar la condición física de las personas, la docente propone a los estudiantes calcular su propio IMC. Y analizar el resultado tomando en cuenta otros factores como su edad, su nivel de actividad física, sus necesidades nutricionales, su tipo de alimentación y su salud en general. ¿Qué proceso está promoviendo principalmente la docente cuando les pide a los estudiantes calcular y analizar el resultado de su IMC? Luego de comprender mejor. Ahora van a calcular su propio IMC. Vamos. A, B, C, A, B, C. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Bien. La B, eso se queda. Se Se queda. queda. Se queda. Se queda, pues. Mira, ya aprendieron el IMC, el concepto, en qué consiste. Ahora lo van a aplicar calculando su propio IMC. Ahí está el nuevo contexto, ahí está la nueva situación. Lo va a aplicar. En este caso, calculando su propio IMC. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. La respuesta, la alternativa B. B. Ya, muy bien. Vamos. 2 más. Los estudiantes están compartiendo con el docente las noticias del día. En este contexto, uno de los estudiantes comenta sobre las elecciones municipales que se realizarán la próxima semana. Ante ello, algunos estudiantes le indican a su compañero de que no es correcto que un cristiano participe en una actividad mundana como la política. Entre los diversos intercambios, uno de los estudiantes realiza el siguiente comentario. En otra sesión analizamos el significado de la frase "dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios", que significa que el poder político, como el de los alcaldes, no interfiere con el poder de Dios. Además, se puede ser un buen ciudadano y un buen cristiano a la vez. Hacer política es un deber que todos ciudadanos, porque debemos conocer qué personas van a ser nuestras autoridades y cuáles son sus proyectos para el bien de nuestra comunidad. Y si es que alguna ley o autoridad va en contra de nuestras creencias, debemos reclamar y denunciar. Con ello también hacemos política. ¿Qué proceso se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? A ver. A veces, a veces. Vamos, la A se queda. Se queda. Queda. Se queda. Ajá. En otra sesión. La B, esa se queda. Va. Se va. Nos vemos a ver previos. Y la C, esa se queda. Va. La respuesta a la alternativa. Ah. Bien. Vamos a ver, tengo que reducir acá la vista porque es extenso el caso. Ahora sí vamos con este casito. Como parte de una sesión de aprendizaje acerca del uso responsable del dinero, el docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Ahí está la situación hipotética.
¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario de la estudiante? A ver, vamos. A, B, C, A, B, C. A ver, vamos viendo. Ya desarrollaron la actividad, ¿no? Y vemos, a partir de aprendido, es otra frase también que nos puede ayudar. La clase pasada entendí que... Muy bien, ahora sí. La A se queda. Queda. Se queda. Queda. Muy bien. La B esa se queda. Se va. Se va. Va. Y la C esa se queda. Se va. Va. Entonces, ¿qué les parece si ahorita hacemos, ya que estamos frescos con transferencia, aunque ya me quedo unos 10 minutos más, pero qué les parece si ahora vemos cuál proceso de aprendizaje no se evidencia? Vamos con el no. ¿Ya? A ver, vamos a aprovechar que estamos fresquísimos para ver este caso más. Vamos. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes orientados por el docente están dialogando sobre las características de las religiones del mundo. En este contexto, un estudiante realiza el siguiente comentario. Conversando con mis compañeros, recordé algo que aprendí el año pasado. Aprendí que una de las características principales de la religión es la relación que establecen las personas con un ser superior, un dios o dioses. Hasta allí tenía todo claro. Pero ahora que he leído sobre el budismo me he quedado confundido. ¿Puede existir una religión sin tener un dios? ¿Los budistas adoran a algo o a alguien? ¿Cómo explican que existe el mundo sin un creador? ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje no se evidencia en el comentario del estudiante? Vamos, A, B, C, A, B, C. Dime, ¿hay recojo de saberes previos? Sí. Sí. Y cuando dice recordé, ¿no? Sí. Ya, ¿hay conflicto cognitivo? Sí. Y en la parte final, ¿no? ¿Puede existir? ¿Cómo explican? Ya, la A se queda. Se queda. Se queda, se Queda. queda. ¿Hemos visto transferencia? ¿Hay transferencia? No. No. No hay Pero sí hemos visto y hemos subrayado saberes previos y conflicto cognitivo. Así que la respuesta a la alternativa
Ah, porque es el que no se evidencia. Muy bien, ¿ah? No están cayendo con el no. A veces leemos rápido o estamos distraídos y no nos damos cuenta del no. Vamos, el penúltimo diría. En otro momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron. ¿Y por qué crees que si llovió en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Ah, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencian en las intervenciones de la docente? Vamos, A, B, C, A, B, C. Una consulta, ¿hay saberes previos? Sí. Sí, yo creo que, Creo. y cuando le está diciendo que recuerde. Ujú. La B, esa se queda. Queda. No, Se va. Va, ¿por qué? Porque sí hay, ajá, y tengo que conflicto marcarlo con de verde, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes por qué? Sí hay conflicto. Acá hay una afirmación y vemos que al final la maestra con una pregunta le remata, luego de hacerle preguntas previas, de que sí hay forma de evitar las lluvias. ¿Cómo se llama ese proceso cognitivo cuando un estudiante afirma algo y la maestra le muestra que está equivocada? Conflicto. Conflicto cognitivo. ¿Vemos transferencia? No. no. Entonces es la respuesta, porque te dice cuál no se evidencia. Como ahora ya tienen práctica con transferencia, ya saben cuándo hay, cuándo no, cuándo sí hay, ¿sí? Vamos, la última de hoy día, ahora sí la última de verdad ya, porque ya nos quedamos y mañana empezamos con andamiaje. Luego de acompañar el trabajo de los grupos, la docente nota que en general tienen dificultades para estructurar la historia que quieren contar. Entonces decide mostrar a los estudiantes la pirámide de Justa Freita, que divide las historias en 5 partes. Primero, la docente explica cada una de las partes propuestas por Freytag por medio de un ejemplo y se asegura de que los estudiantes comprendan los conceptos. Luego solicita que los estudiantes utilicen el modelo de Freytag para dividir en secciones varios cuentos populares como El patito feo o Los tres cerditos, a manera de que puedan practicar antes de volver a plantear la historia que desean contar. ¿Qué proceso realiza principalmente los estudiantes cuando analizan los cuentos populares utilizados en la pirámide de Freytag? Vamos, ahora sí te pide el que sí hay. Con eso terminamos ya. La A, esa se queda. Queda. Se queda. La B, esa se queda. Se va. Y la C, esa se queda. Se va. Va. Había una pregunta muy parecida, pero que trataba con la de Pinocho, ¿sí? Sí, maestra. Y al final de cuentas, ahora, pues ya te das cuenta, o sea, las preguntas son repetitivas, las preguntas se parecen,
y por eso solamente estudia de preguntas de exámenes anteriores. Nos faltan 18 páginas, 2 clases, 9 páginas por clase, perfecto. Mañana empezamos desde cero con andamiaje, ¿ya? Y con los temas que faltan para que ya el viernes terminemos. Mastritos, termina la grabación y mando... Termina la clase y ya la grabación en 1 hora y media. Mastritos, cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau. Maestro. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos.